Súper, ahí está grabado ya. Entonces, ¿qué es lo más importante que sepan como que desde un principio, ya? La Constitución del Ecuador se reserva al Estado el derecho de todo lo que es sectores estratégicos, que ustedes ya han de haber visto en la clase. Los sectores estratégicos está la energía, el transporte, el agua. Básicamente lo podemos resumir en servicios públicos. Si ustedes piensan en un servicio público, o en cosas relacionadas con la naturaleza, tipo petróleos, minería, etcétera, son sectores estratégicos que luego terminan siendo un servicio público que son facultad exclusiva del Estado, ¿ya? Entonces, ¿cómo está en el marco de la energía ya aterrizado a este sector estratégico puntual? Esto ya les ha de haber dado el Pablo, pero estamos haciendo un pequeño repaso de todo. Entonces, aquí tenemos la estructura del sector de energía. Entonces, arriba está el Estado y el ente directo que tiene todas las facultades es el Ministerio de la Energía. Este ministerio, dentro de esto, tiene subscrita a la Agencia de Regulación y Control de Energía de Recursos Naturales No Renovables. Y esta es la agencia encargada de emitir la regulación. Tiene dos partes, ¿no es cierto? Entonces, la parte regulatoria y la parte de control. La parte regulatoria son las normas que tengo que cumplir y el control es, ok, ya me dieron el proyecto o lo que sea, y de ahí me van a ir haciendo chequeos, no sé, chequeos anuales, tengo que presentar informes, etcétera. Entonces, ahí entra la Agencia de Regulación y Control. Aquí, debajo de estos, no son entidades adscritas al Ministerio de Energía, son otras entidades, pero que tienen la delegación de ciertas facultades del MEM, por eso están conectados. Entonces, aquí está el SENACE, que es el Operador Nacional de Electricidad. Tenemos a las empresas públicas de transmisión de electricidad, donde está CELEC. Acá tenemos a las empresas generadoras, donde vuelve a estar Selec, y las empresas privadas, que estas son excepcionales, como vamos a ver a continuación. De ahí tenemos a todas las empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad, donde está CENEL y donde están las sociedades anónimas de propiedad del Estado para la distribución de electricidad. Entonces ahí si ustedes ponen en Google cuáles son las distribuidoras que existen en Ecuador, les va a sumar toda una lista. Entran ahí las empresas eléctricas y otras entidades que forman parte de esto, ¿no es cierto? Entonces ya entendemos cómo se maneja el esquema y cómo se ve el esquema va muy relacionado a cómo se genera la energía, ¿no es cierto? Entonces siempre tenemos un generador, después hay el sistema de transmisión, después eso es el sistema de distribución y llega a los consumidores finales, que somos nosotros, por ejemplo. Hay dos tipos de consumidores que vamos a ver más adelante. De ahí está algo que es bien importante. No sé si el Pablo ya les habló del Plan Maestro de Electricidad. Sí, sí. Ya, ¿quién me dice qué es el Plan Maestro de Electricidad y por qué es tan importante? Es la forma que planifica el Estado los proyectos energéticos durante un plazo determinado, que entiendo que son 10 años, y como que así definen su política pública de energía, Súper. Y cuando te van a otorgar un contrato o deciden qué proyecto hacer, ¿por qué es relevante el Plan Maestro de Electricidad? porque difiere como, o sea, el procedimiento, si está en el PME o no está en el PME. Ya, perfecto. Ya. Entonces, aquí para resumir, está perfecta la definición. Simplemente que la importancia, más allá de que esta va a ser la directriz que va a seguir el Ministerio de Energía y todas las demás instituciones, tú cuando tienes un proyecto en el Plan Maestro de Electricidad, significa dos cosas puntuales. Una, que va a ser en beneficio de todo el Estado, es decir, tú vas a venderle energía al Estado, ya sea que lo realice el mismo Estado o un privado. Y dos, tú vas a tener un orden de prelación un poco más alta para que escojan tu proyecto. Entonces, por ejemplo, yo, Gabriela Samaniego, quiero
hacer una hidroeléctrico en Paute, ¿ya? Pero eso no está en el Plan Maestro de Electricidad, pero sí está el bloque de energías renovables de 500 megas, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué le va a dar prioridad el Ministerio de Energía? Al plan de 500 y después de eso va a venir mi hidroeléctrica o lo que sea que yo plantee, ya sea como privado o el Estado mismo decida hacer un proyecto. Ya, entonces por eso también es importante. Y si está en el plan maestro de electricidad, sí o sí, el proceso es un proceso público de selección que se llama el famoso PPS. Entonces, aquí, como vemos, este es el último plan maestro de electricidad que va hasta el 2031 y aquí tienen algunos insights importantes, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos cuánto era la demanda y aquí que va subiendo los proyectos que tenían que haberse hecho y no se terminaron de hacer. Por ejemplo, el bloque 500 que aquí debería estar ya los 120 megas, es para 2026, pero como sabemos, recién se adjudicó. Entonces, es como que todo este plan maestro está como retrasado y por eso han venido habiendo muchísimos problemas de energía, porque no se han ejecutado los proyectos cuando tenían que haberse ejecutado, ¿ya? Esto como un insight, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver la estructura normativa, que es bastante sencilla. Entonces, lo más importante es lo que siempre hay que repetir, el artículo 313 de la Constitución, que es lo que les vine diciendo. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Vamos a desglosar esta primera parte. Como vimos en la clase, Pablo ya nos explicó qué significa cada uno de estos derechos, ¿no es cierto? ¿Alguien se acuerda qué es administrar, qué es regular, qué es controlar y qué es gestionar? ¿Se acuerdan? Que leyeron el COA y todo y ahí revisamos qué significa cada una de estas palabras. O sea, administrar es quien toma las decisiones como macro. Ujú. Gestionar sería, o sea, ahí entraría la delegación. Ya. Control es la supervisión de las normas y en regulación es las normas que se Ya. crean. Sí, perfecto. Solo que administrar es mucho más macro, ¿no es cierto? Entonces entra, yo tomo las decisiones principales, pero van en todos los ámbitos. Es financiero, la parte de sostenibilidad, veo que todo esté en perfecto cumplimiento, si es en beneficio de toda la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces eso es administrar. De ahí regular, no hay más que decir, son las normas que yo te voy a poner para que tú entres a jugar este juego. Controlar es veo que estés cumpliendo las normas y no te estés yendo por otros lados. Y gestionar es la parte más importante, porque gestionar es como en una empresa, es ejecutar. Entonces yo ya tengo todas mis normas, tengo ya planificado todas las cosas y ahora me toca ejecutar. Entonces tengo que ejecutar a nivel financiero, a nivel social, a nivel de construcción y todo lo demás, ¿ya? Entonces, esta facultad la tiene en principio solo el Ministerio de Energía y él tiene también que velar y tiene unas cosas por las que se tiene que regir, que son los principios de sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia. Entonces, es como, ustedes, no sé si ya el Marquito les dio esto, pero el Estado solo puede hacer lo que la ley le dice. Entonces, la ley te está diciendo, son estos principios y deberían regirse estrictamente a esto. Que bueno, que en la práctica muchas veces no pasa, es distinto, pero si alguna vez tienen que pelear por eso, se van por lo que dice la norma. Y jerárquicamente la Constitución es la norma suprema, o sea, es la primera que tienen que aplicar y en Ecuador hay aplicación directa de esta norma. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo la Constitución y no necesariamente tengo que irme a un juzgado para yo aplicar la Constitución, sino que los funcionarios públicos y también los privados, que en la teoría del derecho se llama la teoría del
no me acuerdo, de aplicabilidad directa de derechos, es como yo como privado tengo que aplicar la Constitución directamente en todas mis actuaciones y más aún el Estado cuando es garante de todos estos derechos y principios, ¿no? Entonces, los sectores de la segunda parte dice, los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Entonces vamos a desglosar esta segunda parte, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos que el Estado tiene que hacer todo esto y aquí te dice que el Estado tiene el control exclusivo de todos estos sectores. ¿Por qué? Porque puede bien tener una influencia económica, que podría ser el caso del petróleo, una influencia social, que podría ser, no sé, el caso del agua, una influencia política, que también puede entrar el petróleo, la energía, etcétera, o ambiental, que muchas veces se mide por el nivel de impacto que va a tener el proyecto, ¿no es cierto? Entonces, estas son las razones de por qué se le ha reservado al Estado, porque inconscientemente esta Constitución nos dice, el Estado, como él vela por el interés general y porque es garantista de los derechos, él va a saber hacerlo mejor, entonces le vamos a dar esta facultad. ¿Ya? Entonces acá abajo, la tercera parte, dice, se consideran sectores estratégicos, la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley. Entonces, aquí lo más importante, la energía en todas sus formas, que quiere decir en cualquier forma que se genere. Inclusive si no es de energía eléctrica, aquí nos dicen que es del Estado, básicamente. Entonces aquí seguimos, ya pasamos de los sectores estratégicos y como les dije, la mayoría tienen mucha relación con los servicios públicos. Sin embargo, no son lo mismo. El sector estratégico es la industria y básicamente la materia prima de que causa todo este impacto social, económico, político, ya viéndolo desde una manera de que si lo explotamos o lo llegamos a economizar va a tener estos impactos. El servicio público, en cambio, es esos servicios básicos que tiene que tener la sociedad sí o sí y que todos tenemos el derecho a tener porque son parte de la garantía de derechos humanos, especialmente del derecho a la integridad. Entonces, aquí está. El Estado será el responsable de la provisión de servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, viabilidad, infraestructura portuaria y aeroportuaria y demás que determine la ley. Entonces aquí ven que, por ejemplo, las infraestructuras portuarias y aeroportuarias no son necesariamente están encasilladas como un sector estratégico, pero son un servicio público. Entonces la diferencia es que el uno no está hecho nada y aquí ya es cuestión de gestionar, de darlo a la gente y el principal responsable es el Estado, ¿ya? Entonces, si es que mañana me falta el agua, yo no le voy a reclamar como en otros países pasa a la empresa privada, sino directamente al Estado, sin importar que el que esté gestionando sea una empresa privada, a quien yo siempre le puedo reclamar es al Estado y después el Estado puede repetir si es que así lo cree conveniente, ¿ya? La segunda parte. El Estado garantizará los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos y establecerá su control y regulación. Entonces, todos estos principios para resumirles, ¿qué tiene que tener un servicio público? O sea, siempre tengo que tener acceso a ese servicio, es lógico, o sea, siempre deberíamos tener agua, luz, teléfono, etc. La segunda es que es una obligación. O sea, nadie te puede coger y decir, bueno, a ti no te voy a prestar el servicio público de energía eléctrica porque vives muy lejos. Eso no puede pasar teóricamente.
Eficiencia es que yo voy a alocar todos los recursos para que sea el mejor servicio. O sea, no solo viéndolo para el consumidor final, sino también en beneficio del Estado. O sea, voy a ahorrar recursos, voy a hacer proyectos para que luego esto me genere más riqueza y sea más eficiente. O sea, el servicio llegue a todas partes, no tengamos tantos costos hundidos, etcétera. ¿Ya? La universalidad es que es para todos, regularidad que tiene que ser siempre lo mismo, continuidad que no puedo coger mañana y cortarte la luz, pero en este caso pasó. Teóricamente no debería haber pasado, pero pasó. Y de calidad es que nosotros digamos, wow, o sea, este servicio público en verdad es bueno, es eficiente, yo estoy satisfecho con el servicio público de energía, lo que ustedes esperan de una empresa que les brinda cualquier servicio, ¿ya? Y eso también tiene que ver con la atención, ¿no? Como que, que el que te está proveyendo el servicio sea amable, o sea, un montón de cosas que entran dentro de los estándares de calidad, que no nos vamos a meter ahorita. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos y establecerá su control y regulación. Esto es súper importante, al menos aquí en Ecuador, porque yo no puedo, así sea yo un privado, decir, bueno, ¿sabes qué? En el mercado, como que la luz es más cara, entonces yo voy a subir el precio. No, aquí el Estado te fija tarifas y tú tienes que respetar. Entonces, lo que usualmente hace el Estado para no contravenir completamente las reglas de mercado es te fija techos. Entonces te dice, por ejemplo, el precio de la energía puede ir de entre 0,3 centavos a 0,5 centavos, excepto cuando ya te ha dado un contrato y ya tienes la concesión, y lo más usual es que no te ponga techos, sino que te dé de aquí a 10 años la energía eléctrica que tú me vas a generar, yo te voy a pagar 0,5 centavos y de ahí no va a pasar, ¿ya? Eso es lo más común. Ahora, para diferenciar todo lo que pasa en este mercado estatal hiperregulado de un mercado normal, por ejemplo, en otros países como España, la energía la prestan los privados. Y lo que hace el Estado es como medio regular y controlar y que se esté prestando los servicios, pero no se mete en las tarifas de precios porque hay un mercado spot de energía que básicamente es como en cualquier mercado. O sea, todos tenemos nuestro kiosquito de venta de energía y se va regulando por las normas de mercado. Es decir, veo que mi competencia acaba de bajarle 1 centavo a la energía y se me está llevando a todos los consumidores, entonces yo también le bajo el centavo. Y así se van regulando el mercado por sus propias reglas, pero eso no pasa en Ecuador. Que ahora hay muchas hipótesis de que en Ecuador debería funcionar así el sistema para que sea mucho más eficiente, haya como más incentivos para los prestadores de energía, pero la Constitución, como vemos, a rajatabla lo prohíbe, y lo que debería pasar es básicamente una reforma que dé una viabilidad a esto. De ahí lo siguiente es el 316, que aquí ya viene la famosa delegación. O sea, hasta ahora todo vimos que hace el Estado es el encargado de todo, es lo máximo, ¿ya? Pero muchas veces el Estado no tiene los recursos ni tampoco la capacidad para hacer este tipo de cosas. Entonces, la Constitución te dice, bueno, hay veces en las que el Estado está así como gastado, como que ya no tiene para hacer esto de la energía. Entonces vamos a abrirle una excepcionalidad que dice que el Estado podrá de forma excepcional delegar a iniciativa privada y a la economía popular y solidaria el ejercicio de estas actividades en los casos que establezca la ley. ¿Ya? Cuando les dice establezca la ley en cualquier lugar, hay que buscar dónde está esa norma. Y esa norma está en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía, ¿no es cierto? Y como ya vimos, la excepcionalidad está ahí, pero también está en el Código Orgánico Administrativo. Entonces, ¿cuándo yo le puedo delegar al privado? Cuando veo que es un proyecto que ando necesitando, cuando hay una justificación de por qué se tiene que hacer ese proyecto, y yo digo, chuta, yo he estado en verdad, necesito esto, pero al momento no tengo dinero.
Al momento no puedo contratar, no puedo pedir préstamos BID, ya estoy endeudado, ya no puedo yo hacer esto. Entonces ahí tiene que justificar el Estado y darte la excepcionalidad. Entonces, por eso es que ustedes que ya más o menos van a estar haciendo sus proyectos, ahí uno de los papeles más importantes es la declaratoria de excepcionalidad y el COA te da unos requisitos que tiene que tener esa declaratoria. O sea, todo acto administrativo, como les han de haber explicado en esta clase introductoria que tuvieron, es la forma en la que una de las formas en la que el Estado se comunica con los ciudadanos. Todo lo que hace el Estado lo hace a través de 5 actuaciones, que ya lo vimos en clase, y una es este acto administrativo. Entonces, este acto administrativo tiene que ser motivado, tiene que estar apegado a la ley y tiene que cumplir con todos los requisitos que le dicen, porque si no es nulo. Entonces, lo que va a pasar es que si el Estado dice, ah, sí, mira, tú me caíste bien, te voy a dar el proyecto, pero no ha justificado, no ha motivado, no ha hecho nada del proceso que tenía que hacer, eso va a ser nulo y lo que puede pasar es que te van a expropiar, te quitan el proyecto, o sea, puede pasar un montón de cosas, ¿ya? Por eso es súper importante este primer paso. Y aparte, aquí es cuando el Estado va a ver si es que el proyecto es viable y más que nada tiene que justificar que es necesario. Porque, por ejemplo, lo que puede pasar, como hay esta excepcionalidad, que no es la regla general, yo puedo tener el mejor proyecto, o sea, yo quiero traer energía nuclear a Ecuador. Pero resulta que el Estado ve mi iniciativa privada y dice, chuta, pero aquí en Ecuador como que no nos da para hacer energía nuclear y creo que con mis hidroeléctricas estamos más que bien. Entonces, como no es necesario, no cumple uno de los parámetros de la excepcionalidad, no se va a hacer el proyecto. Entonces, por eso es bien importante justificar bien, ¿no? Entonces, acá viene ya la normativa secundaria, que es la ley, no es secundaria en sí, la palabra es la ley orgánica, que es la encargada de decirte cómo se va a aplicar la Constitución y todas las normas que ya vinimos viendo. ¿Ya? Entonces, el artículo 7 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía, ¿qué te dice? Constituye deber y responsabilidad privativa del Estado a través del gobierno central satisfacer las necesidades del servicio público de energía eléctrica y alambrado público general del país mediante el aprovechamiento eficiente de sus recursos de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Maestro de Electricidad y demás planes sectoriales que fueran aplicables. Entonces, como ven, el plan maestro de electricidad no es el único que se tome en cuenta, sino que ustedes van a haber visto que el anterior año Daniel Noboa dijo, ya tengo mi plan nacional de desarrollo y sacó un montón de cosas sobre la educación y sobre qué va a hacer con la energía, la seguridad, etcétera. Entonces, como que el Estado, como es un conjunto de cosas, debería tener una coherencia y todos estos planes sectoriales tienen que unirse de por sí y es también más fácil si es que ustedes buscan cuáles son los planes respecto de construcción, no sé, vías, etcétera, y ven que si todos se unen, es mucho más fácil justificar sus proyectos, ¿ya? Y así es como debería funcionar el Estado. Tienes un plan, lo has estructurado bien y se supone que ya solo deberías seguir adelante y hacer lo que dice ahí, pero muchas veces no pasa. La prestación del servicio público de energía eléctrica y del alumbrado público general será realizada por el gobierno central, pudiendo excepcionalmente delegar a la iniciativa privada, siendo en todos los casos necesaria la obtención previa del título habilitante correspondiente. Entonces ahí vimos, no sé si ustedes se acuerdan cuáles son los tipos de título habilitante al que pueda acceder un privado. Ustedes que ya están haciendo los proyectos y todo. O aún no tenemos clara esa parte. ¿A qué te refieres? O sea, como que, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Cuáles son los títulos habilitantes que te puede dar el Estado para que tú hagas un proyecto de energía como privado? ¿El certificado y los permisos ambientales son? No. No. El contrato y la Certificado. licencia. El contrato de concesión. Ya, el contrato de concesión es uno, ¿cuál es el otro? Licencia. No, no es una licencia. Certificado de habilitación. Es Autorización. exacto. La ¿El autorización o certificado de habilitación lo certificado. hace el Estado? ¿Mande? ¿El certificado de habilitación lo hace el Estado? Sí.
O sea, pausa, o sea, si por ejemplo somos del privado, Ya. ¿debemos presentar ese certificado de habilitación nosotros o el Estado como El documento Estado de hecho? es el que te va a dar eso, porque esa es la autorización y tu título habilitante. Si quieres, podemos abrir Lexis al final y le revisamos a la norma como más aterrizado a tu proyecto. Ya. Porque sí, o sea, es básicamente, tú tienes dos formas en que te habiliten dar chance a que tú puedas hacer tu proyecto, ¿no es cierto? Entonces tienes la concesión, que usualmente nace de un proyecto, de un PPS, y cuando es sin PPS, tienes esta autorización que luego se convierte en este certificado de habilitación que te dan para que hagas tu proyecto. Entonces dices, bueno, quiero poner paneles solares en mi casa, entonces te dicen como, tenga, le autorizo. Y gracias a ese título, tú puedes poner los paneles solares de manera legal. Entonces, bueno, ¿qué Pero hay? una pregunta, ¿el Sí, privado tiene claro. que recibir de cierta forma el certificado de habilitación? ¿O ¿Cómo? solo como, o sea, para obtener el certificado de habilitación, qué tiene que hacer el privado? ¿Presentar el proyecto? Sí, tienes una norma. A ver, creo que les voy a tener que compartir pantalla del Lexis porque esos O sea, requisitos son súper importantes. Entonces, de lo que yo entiendo en esto, de lo que yo tienes como que anexo de factibilidad o como que y en base a eso te dan el certificado de habilitación o cómo es. verás, la norma te dice los requisitos que debes cumplir. O sea, todo eso está en la resolución, ¿no? Sí, también en la resolución, pero si quieres te puedes guiar por lo macro. O sea, si bien las regulaciones que les hizo leer el Pablo son muy buenas, son todo lo que respecta a cada tipo de proyecto, la norma que está por encima de eso es la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía. Entonces, si la ley orgánica te dice, tienes que tener no sé, me invento, un registro ambiental adicional, entonces tienes que tener el registro ambiental adicional, así la norma secundaria no te lo diga, ¿ya? Eso teóricamente. A veces en la práctica es ir a preguntar a la institución pública y decirle, oiga, ¿necesito o no necesito esto? ¿Ya? Para serles como súper, súper sincera. Entonces aquí, por ejemplo, te dice la autorización y te define qué es, y aquí tienes, ¿no es cierto? El contrato de concesión y la autorización de operación son los dos. Entonces aquí te dice cómo obtener, ¿dónde está? Aquí está la declaratoria de utilidad pública, los precios. Creo que acá después, creo que es el 27. No, aquí solo te define. Que hay un artículo que no me acuerdo cuál es, que es el que te dice cuáles son literalmente los requisitos. Es de 45, 46, no. Pero no sé si ahorita le derrogaron o algo así, pero antes había uno que te decía literalmente tú tienes que cumplir estos requisitos para... Gaby, creo que es el del reglamento, es el Es en 30. el reglamento, creo, ajá. Ajá. Pero Es- tienes, igual el reglamento está por encima de la normativa secundaria. O sea, está a la par. Entonces, como que deberías ver siempre las dos normas, ¿no es cierto? Creo que es el 130. Los documentos para el otorgamiento de contratos de concesión. Sí. Entonces aquí igual tienes, ¿no? Los dos, ¿no es cierto? En el 130 te dice. Entonces tú para que te den un contrato de concesión, es decir, yo ya tengo mi hidroeléctrica, sobrepasa las 10 megas, entonces ya no soy autogeneración, sino que soy un PPS. Entonces tengo todos los documentos que yo tengo que cumplir, ¿no es cierto? Tienes la solicitud al Ministerio de Energía o a quien haga sus veces, que es la iniciativa privada. Tienes una memoria descriptiva del proyecto, que aquí básicamente es como un business plan de lo que vas a hacer con el proyecto. El estudio de prefactibilidad del proyecto,
¿Qué quiere decir este estudio de prefactibilidad? Bueno, yo contraté a esta empresa y dice que mi proyecto sí se puede hacer. O puede ser que en el estudio de prefactibilidad te digan, no, ¿sabes qué? Aquí no hay una línea de conexión para que te conectes a la línea de transmisión. Esto no se puede hacer. Y ahí tienes el cronograma valorado para la construcción, instalación y operación del proyecto, que básicamente es el timeline que van a seguir. O sea, de aquí me imagino a diciembre me van a dar el contrato de concesión, en enero yo ya pongo la primera piedra, en marzo entrego la primera fase y así. Tienes los documentos que acreditan la existencia y representación legal de la empresa. O sea, con quién estás participando tú, tienes que acreditar que existe en Ecuador y si no existe en Ecuador, pues existe en el extranjero y que está el cumplimiento de sus normas, etcétera. Tienes al representante legal, tienes un apoderado, o sea, todas esas partes legales de la empresa tienen que tener esquemas y mecanismos de financiamiento del proyecto, que es cómo yo voy a hacer que esto funcione, que usualmente es como Project Finance, que ya lo van a ver en la clase de mañana y que igual si alcanzamos, yo les puedo dar una pequeña introducción. La copia de la solicitud presentada al Ministerio del Ambiente, y aquí esto es para el aprovechamiento de agua, si es que los llegan a necesitar en su proyecto. La solicitud presentada a la autoridad ambiental para obtener la aprobación del estudio del impacto ambiental, que este estudio es antes de la licencia ambiental. La licencia ambiental usualmente se la tramita después de que ya te dan el contrato de concesión. Entonces, eso también dentro de su cronograma, por ejemplo. ¿Cuándo yo voy a empezar a pedir los permisos regulatorios después de que a mí ya me dan la concesión? O sea, ¿cuánto tiempo se van a demorar en darme la licencia? ¿Cuánto tiempo se van a demorar en darme, no sé, en registrarme como generador de desechos peligrosos? O sea, dependiendo de cuál sea su proyecto, ¿no? Solicitud de viabilidad de conexión al sistema de transmisión o distribución, según corresponda, es lo que yo les decía. Voy a hacer, aquí es, creo que importante decir, a ver, si yo voy a venderle al Estado, yo no me voy a conectar al distribuidor, yo me voy a conectar al sistema de transmisión. Entonces, ¿con quién tengo que ir a hablar? Es con CENEL. Entonces, CENEL, ¿dónde está la línea de transmisión? ¿Puedo conectarme? No puedo conectar. Y si es que yo le voy a vender a un privado, no necesariamente tengo que conectarme allá, sino tengo que conectarme a los distribuidores. Entonces ahí te vas a la empresa eléctrica Quito y le dices, espera, yo me voy a poner unos paneles solares y me voy a compensar la energía, como por favor, ayúdeme a conectarme y después nos hace el favor de compensarnos con nuestra factura mensual de energía. ¿Ya? Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Igual va a depender mucho de cada uno de sus proyectos. Entonces aquí te da unos adicionales para cuando es de autogeneración, que es la proyección de producción de energía anual de la central autogeneradora para el plazo de la concesión, magnitudes iniciales y referenciales, etcétera, ¿no es cierto? Y acá te dan los requisitos para el certificado de calificación. Entonces aquí te dice, y aquí te dice clarito, ¿no? Por ejemplo, si es lo que yo les decía, si es que está en el plan maestro de electricidad, nunca va a poder ser un proyecto, por ejemplo, de autogeneración. O sea, yo como privado nunca podía haberme mandado un bloque de 500 así, yo haya presentado la iniciativa privada porque eso ya está en el PME. Entonces, para proyectos de generación y autogeneración que no formen parte del PME y que hayan sido adjudicados mediante delegación directa a empresas privadas de la economía popular y solidaria y empresas estatales extranjeras subsidiarias de estas, previo a la inscripción del título habilitante, el Ministerio de Energía otorgará el certificado de calificación que garantizará el derecho exclusivo del solicitante respecto del proyecto de generación para el desarrollo y ejecución de todos los estudios de factibilidad y suscripciones correspondientes del título habilitante para la construcción y operación del referido proyecto. Entonces, ¿cómo va aquí? Chuta, queda menos de un minuto, no sé si alguien puede crear un Zoom adicional. Si quieres, yo creo, Gaby, les mando ahorita al grupo, sin Ya, problema. buenas, nos desconectamos porque